De oradores tiene la palabra la señora diputada Macarena Gelman. Gracias, señor presidente. Nos encontramos discutiendo hoy modificaciones centrales al que entendemos como uno de los grandes logros del sistema político. No por la discusión parlamentaria en sí del nuevo Código del Proceso Penal, sino y principalmente por el esfuerzo institucional que implicó su puesta en marcha. Todas y todos aquí presentes sabemos la ardua tarea que significó acondicionar los distintos segmentos del sistema penal al proceso acusatorio. Producto de dichos esfuerzos y frente a la preocupación que genera cualquier cambio de esta envergadura, entendemos que no ha transcurrido el tiempo suficiente para evaluar cómo es debido el nuevo Código de Proceso Penal. Compartimos sí que es necesario hacer modificaciones y seguramente estas no sean las últimas que hagamos. Pero como se manejó durante la discusión hace algunos meses atrás, un plazo de 1 año como mínimo nos parecía razonable. Por supuesto que debemos reconocer las falencias y procurar mejorarlo. Sin embargo, en mayo, ingresa al Parlamento este proyecto de ley que persigue modificar aspectos centrales fundados en argumentos que a nuestro entender no cuentan con suficiente respaldo empírico. Así como la elaboración del nuevo sistema penal y su instrumentación reclamó un diagnóstico serio de problemas, necesidades y carencias del anterior, lo mismo debería exigirse para su modificación. Note, señor presidente, que no existe hasta la fecha, y es lógico que así sea, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, una evaluación certera y global de los efectos del nuevo Código del Proceso Penal. En este sentido, corresponde señalar que la iniciativa es por lo menos apresurada. Lo que pedimos ni más ni menos es la paciencia que debemos tener ante un desafío como el que asumimos. Nadie puede pretender, ni en las sociedades que se dicen más avanzadas, que los operadores asimilen de manera inmediata el nuevo rol que se les encarga. Estamos hablando de la transformación de un sistema absolutamente perverso en el que se enquistaban las violaciones a las más básicas garantías. Nuestro país ha sido observado reiteradamente por los organismos internacionales correspondientes y se ha señalado la necesidad de erradicar de una buena vez por todas el sistema penal inquisitivo. Y lo hicimos con dificultades y desacuerdos, pero logrando finalmente un consenso que ahora parece desconocerse. El problema de la inseguridad no empezó ni se agravó con el sistema acusatorio. No existe información que pueda asegurar una relación directa entre ambos. Cuando se dice que aumentaron los delitos en el periodo de entrada en vigor del Código, se soslaya un elemento central para la comprensión del asunto. En el antiguo régimen era la discrecionalidad del cuerpo policial la que determinaba si comunicaba o no al juez la noticia criminal. Sin embargo, a partir del nuevo sistema, absolutamente todo debe pasar por la Fiscalía, que es la que en definitiva decide si continúa con la investigación o no. Por lo tanto, comparar los números de denuncias de delitos entre uno y otro periodo implica de base un problema metodológico. Creemos, señor presidente, que los datos con los que efectivamente contamos hablan por sí solos acerca de la eficiencia del nuevo código en cuanto a la persecución del delito. Lo que está cambiando sustancialmente no es el número de presos, sino su calidad. Lo que ha aumentado es la cantidad de condenados en relación a los privados de libertad preventivamente. Por otra parte, en cuanto a que el aumento del delito está asociado con la disminución de la población carcelaria, el informe de mayo de 2018 del comisionado parlamentario echa luz sobre lo falaz de este argumento. Si bien desde la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal se registró una disminución de la población carcelaria, en los 3 primeros meses del 2018 se observó que el descenso se detuvo y que no es posible dar una explicación unívoca sobre lo que parece ser un cambio de tendencia que ha traído la norma en los diversos actores de la política criminal. Además, concluyó, los casos de libertad vigilada intensiva y vigilada intensiva aumentaron significativamente con la puesta en marcha del Código, lo que implica, obviamente, menos medidas privativas de libertad. Pero además, la mayoría de los procesos terminan siendo abreviados y eso se traduce en la inmediata prisión de los encausados, con lo cual hacer énfasis en la prisión preventiva carece de sentido. Frente a estos datos, solo cabe concluir que además de ser respetuoso de las garantías de las personas sometidas a procesos penales, el sistema instalado a partir del nuevo CPP es más eficiente que el anterior. Y no solo es más eficiente, sino que es más justo, porque por primera vez en la historia de nuestro ordenamiento jurídico penal se le da un lugar a la víctima en el proceso.
Conocer, escuchar, hacer parte a la víctima es una mejora sustancial y no un mero reconocimiento testimonial. La reparación del daño causado por el delito es tanto o más importante que el castigo que le imponemos como sociedad. Por esto consideramos que el Código de Proceso Penal vigente representa el camino por el que debemos transitar para llegar hacia una legislación en la que la reparación del daño sea el eje estructurador del sistema. En este sentido, señor presidente, si bien acompañaremos el proyecto en general, en el entendido de que mejora el procedimiento policial, el proceso penal abreviado y la situación de las medidas cautelares, mientras se sustancia el recurso de inconstitucionalidad, no lo haremos en particular respecto de las modificaciones que alteran el espíritu del Código del Proceso Penal vigente, especialmente aquellas disposiciones que refieren a la prisión preventiva. La modificación de los artículos 223 y 224 a través de la redacción de los artículos 7 y 8 del proyecto aprobado por el Senado significan un retroceso brutal en cuanto a una de las conquistas más importantes en materia de garantías que pudo alcanzar nuestro sistema político. Con las redacciones propuestas se instala otra vez la prisión preventiva como regla, más allá del discurso que simula presuponer la inocencia del sujeto, hasta que haya sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Si realmente respetamos el principio de inocencia, señor presidente, la prisión preventiva no puede ser preceptiva en ningún caso. Por otra parte, la creación de los artículos 301 bis y 301 ter a través de los artículos 10 y 11 del proyecto aprobado en el Senado limita el acceso a la libertad anticipada para ciertos delitos y para reiterantes y reincidentes en otro tipo de delitos. Estos dos artículos siguen la misma lógica que los anteriormente mencionados, vulnerando de manera arbitraria las garantías que debe regir un proceso penal acusatorio. Nos preguntamos entonces cómo venimos haciéndolo en cada ocasión frente a propuestas punitivas como esta. ¿Qué es lo que se pretende con esta medida? Si es disminuir el delito y aumentar la seguridad, nos estamos haciendo trampas al solitario. Nadie que conozca la realidad carcelaria de nuestro país puede decir honestamente que a más presos, menos delito. Sostener esto sencillamente es caer en el enredo discursivo fácilmente rebatible. No existe un solo análisis oficial que demuestre que existe una relación directamente proporcional entre el aumento de la población carcelaria y la seguridad de una sociedad. Los niveles de reincidencia no hablan del fracaso de una parte de la medida, sino justamente demuestra el fracaso de la cárcel para prevenir el delito más que en el corto plazo. La cárcel no sirve, no rehabilita y reforzar la lógica de la prisión preventiva y eliminar el acceso a las libertades va a contrapelo de lo que deberíamos defender. No solo desde una perspectiva ideológica, sino, y lo que parece más alarmante, desde una mirada racional del problema. El precio más alto nunca lo paga la institucionalidad, sino los hombres y mujeres, jóvenes, pobres, víctimas de un sistema que cada día parece ofrecerles menos garantías y que parece ofrecernos menos garantías a todos en general. Frente a esto, la solución no es ni por asomo sencilla. Diseñar una política criminal adecuada a nuestra realidad requiere de esfuerzo, trabajo y sobre todo conciencia de que se trata de un proyecto que dará sus frutos a largo plazo, lo que claramente implica un problema a la hora de defenderla de los impulsos reformistas de coyuntura, que surgen en respuesta a hechos puntuales de mucha gravedad y eso tampoco pretendemos desconocerlo. Sin embargo, esta dificultad de ningún modo puede justificar ir en el sentido contrario, o peor, retroceder sobre nuestros pasos, como de hecho lo estamos haciendo en esta oportunidad. La política que debe delinearse tiene que contemplar, por lo menos para empezar, eliminar la selectividad del sistema penal en todos sus segmentos, reducir el encierro, reservar la privación de libertad solo para aquellos casos en que no exista otra medida aplicable efectiva, continuar en la elaboración de planes tendientes a la integración social y, sobre todo, respetar y asegurar la dignidad de las personas privadas de libertad y de todos nosotros. Por último, señor presidente, los artículos 13 y 14 del proyecto, aprobado en el Senado, recogen la propuesta del senador Bordaberry presentada en la sesión del pasado 26 de junio, en cuanto a las medidas para mejor proveer del juez. Entendemos que este significa un enorme retroceso en la conquista que implicó el proceso acusatorio. Queremos recordar que esta discusión ya fue dada en oportunidad del debate de la Ley 19.293 y sus modificativas. En ese momento, la decisión por parte de nuestra fuerza política, con buen tino, fue la de no otorgar potestades probatorias al juez en el proceso penal. Y esta respuesta fue sumamente coherente con el espíritu del nuevo Código. Nada está más alejado de un proceso acusatorio que un juez dejando de lado su lugar de imparcialidad para complementar
el trabajo del fiscal en la determinación de la responsabilidad del encausado. La función del juez en la dinámica procesal penal vigente desde noviembre de 2017 es la de decidir en función de los elementos probatorios que ofrecen las partes en el proceso, no de colaborar con ellos. Aceptar la modificación en cuestión implica retrotraernos al proceso inquisitivo. Debemos tener presente además que las medidas para mejor proveer no se encuentran en los códigos modelos de Latinoamérica que inspiraron el nuestro. Por otro lado, surge de la consultoría CEJA para la reforma del Código del Proceso Penal que estas medidas no tienen lugar en un código procesal moderno. No están los códigos que se toman como referentes en la región, como son el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, 2014, el Código de Proceso Penal de Chile del 2000, el Código de Proceso Penal de la Nación Argentina en el 2015 y los Códigos Procesales Penales de la provincia de Neuquén, 2013, y el proyecto de Río Negro en el 2015. No podemos desoír, en cuestiones que reclaman un alto nivel de experticia, las posiciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Asociación de Fiscales del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el Fiscal de Corte en algunos aspectos puntuales, la Cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Universidad de la República, organizaciones sociales como CERPAG y el Sur, Cotidiano Mujer, los jóvenes del PIT-CNT, todos ellos señalaron no estar de acuerdo con estas modificaciones que hoy nos encontramos debatiendo. Apelar a la prisión preventiva como mecanismo para paliar la inseguridad configura un argumento que va en desmedro del análisis de la situación. Cada vez menos el número de presos es indicador de delito, sino simplemente de sospechados de haberlo cometido. No nos cansamos de decirlo, el encierro en sí mismo no es la respuesta para ninguno de los problemas de seguridad en los que se sustente el proyecto puesto a votación, pero mucho menos lo es el encierro preventivo, que cercena por completo la garantía más básica de una persona sometida a un proceso penal, el principio de inocencia. Todas las reformas estructurales suelen ser resistidas, pero hoy, a pocos meses de su entrada en vigor, estamos sentando al Código del Proceso Penal en el banquillo de los acusados, demonizando un proceso que fue concebido para transitar una respuesta más humana y respetuosa de las garantías básicas que cualquier persona tiene que tener frente al poder punitivo del Estado. Gracias, señor presidente.